Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga mucho. Bienvenido, bienvenida a este canal. Nuevamente un video de diccionario bíblico en YouTube. Y hoy tenemos un tema muy particular y una definición muy particular que todos necesitamos entender y saber, que tiene que ver con el discernimiento. ¿Qué significa discernir? Pero también hay un don del Espíritu Santo que se llama discernimiento de espíritus. Así se lo describe en la versión Reina Valera 60. Si querés saber de qué se trata, no te muevas porque en segundo comenzamos con este video. ¡Vamos! Y así, todo lo que tiene que ver con la palabra discernimiento o discernimiento de espíritus o discernir, lo vamos a ver hoy en la definición que da los tres diccionarios que tenemos aquí: el diccionario expositivo Vine, el diccionario Wycliffe o el diccionario Holman. ¿Por qué? Porque en el diccionario Certeza y en el diccionario de Clie, en este caso, esa palabra o ese juego de palabras no están allí. Entonces vamos a utilizar en principio el diccionario expositivo Vine. ¡Vamos! Y aquí nos encontramos con lo que tiene que ver con discernir o discernimiento. Y aquí nos va a dar la definición de acuerdo a verbos, de acuerdo a nombre y de acuerdo a adjetivo. En principio, verbos. Dice que viene de esta palabra en griego y que significa distinguir o separar con el fin de investigar, examinando exhaustivamente objetos o particularidades. Significa de ahí examinar, escudriñar, interrogar, celebrar una sesión judicial preliminar anterior al juicio propio. Este primer interrogatorio, que implica que ha de haber más a continuación, se halla presente a menudo en el uso no legal de la palabra. Figurativamente, se traduce con el verbo discernir en 1 Corintios 2:14, de discernir o determinar la excelencia o defectos de una persona o cosa. Y ahí nos manda a ver acusar, escudriñar, examinar, interrogar, juzgar o preguntar, que pueden ser sinónimos que pueden ser aplicables a esto. Luego también significa separar, discriminar, después aprender discriminando, determinar, decidir. Se traduce discernir en 1 Corintios 11:29, haciendo referencia a la participación en el pan y la copa de la cena del Señor de una manera indigna al no discernir lo que representan. Véanse diferenciar, disputar, distinguir, dudar, examinar o juzgar. En cuanto a nombre, nos dice aquí el diccionario Vine, distinción, discriminación clara, discernimiento, juicio. Se traduce discernimiento en 1 Corintios 12:10 de discernimiento de espíritus en cuanto al nombre del don de discernimiento de espíritus. Y dice aquí, juzgando por la evidencia si es que son malvados o de Dios. Y se traduce discernimiento, la frase formada con pros y este nombre, hacia un discernimiento, diciéndose de aquellos que pueden discernir entre el bien y el mal. En Romanos 14:1 la palabra tiene su otro sentido de decisión o juicio. Y la frase contender sobre opiniones, disputas de opiniones dudosas, es literalmente juicios de razonamientos. Biblia Reina Valera 1569, no en contiendas de disputas. Esto es, no actuar como jueces de los escrúpulos del hermano débil. Y allí como adjetivo se ve la palabra discernir o discernimiento, que significa aquello que se relaciona con juicio, adecuado para juzgar, habilidoso para ello, y se halla en la palabra de Dios que discierne los pensamientos, ¿no? Describiendo la palabra de Dios allí en Hebreos 4:12, que la palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿no? Y allí esto es que es discriminante y que pasa juicio sobre los pensamientos y los sentimientos. De alguna manera discernir desde este diccionario tiene que ver con darse cuenta, examinarlo, tratar de darnos cuenta y distinguir, examinar, juzgar, dudar, disputar con respecto a algo frente a lo que está pasando. Hasta aquí el diccionario expositivo Vine. Vamos ahora con el diccionario Wycliffe.
El diccionario Wycliffe, que lo hemos usado en otros videos. Recordá que esta es una serie de videos que podés ver en nuestro canal, que se llama Diccionario Bíblico en YouTube. Y de esa manera vamos a ir avanzando en conocer diferentes palabras que pueden ser de difícil interpretación, pero con los diccionarios se hace muy fácil entender por qué se usa y qué significa. En este caso, el diccionario Wycliffe va a definir el don de discernimiento de espíritus y va a decir al respecto: es uno de los dones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 y allí Efesios 4, 7 al 11, donde está la lista de los dones del Espíritu Santo. Dice: el discernimiento se refería a la capacidad de determinar si alguien había profetizado, hablado en lenguas, realizado milagros, etc., por medio del Espíritu Santo o no. La palabra distinguir, discernir, juzgar se usa únicamente en otros dos lugares del Nuevo Testamento, y allí da la cita: Hebreos 5:14 para discernir el bien y el mal, y en Romanos 14:1 aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. En este caso, al débil en la fe no se lo debe juzgar las opiniones con él, porque son contiendas que terminan siendo de tropiezo para su vida. Pero sigue diciendo: el uso del Nuevo Testamento indica que el significado de 1 Corintios 12:10, o sea, el don llamado discernimiento de espíritus, es la capacidad para juzgar si uno ha hablado o actuado por el Espíritu Santo o por un falso espíritu. Y allí nos manda a ver dones espirituales para ahondar un poco más en ese contenido. Así que discernir o tener discernimiento de espíritus es tener la capacidad de juzgar, la capacidad de entender, de medir, de poder darte cuenta. Discernir es darte cuenta si una palabra, si un mensaje profético, si algún milagro o algo fue realizado por el poder del Espíritu Santo o por otro espíritu, o simplemente fue un engaño. No es solo experiencia, no es solo, bueno, a través de mi experiencia yo sé porque tengo muchos años en el Evangelio, no. Es un don espiritual que se manifiesta y el Espíritu Santo lo da para distinguir entre lo bueno y lo malo, lo genuino de Dios y lo que aparenta ser de Dios, pero no lo es. Vamos ahora con el diccionario Holman y vamos a terminar así con este video. El diccionario Holman, con ilustraciones, completísimo, nos encanta el diccionario. Y vamos a ver aquí qué dice acerca de discernimiento de espíritus. Tiene un breve párrafo, así que va a ser cortito, y dice así: uno de los dones del Espíritu, 1 Corintios 12:10. Al parecer, se refiere a la capacidad dada por Dios para entender si un mensaje profético vino del Espíritu de Dios o de otra fuente opuesta a Dios. Simplemente eso va a decir el diccionario Holman. Saber que discernir es darse cuenta, saber que discernir es examinar, saber que discernir es distinguir, es poder tener la capacidad dada por Dios, en principio cuando es un don del Espíritu, como aquí en 1 Corintios 12:10, dada por el Espíritu Santo para poder darte cuenta cuando algo es de lo genuino de Dios, de lo que no es de lo genuino de Dios. O es directamente de Satanás o de Dios, o es del ser humano o dirigido realmente por la palabra de Dios. Es un don espiritual. Pero en otros pasajes que vimos según el diccionario Vine, ahí podemos ver que también discernir es parte de nuestra responsabilidad como cristianos de examinarlo todo y retener lo bueno. Sobre todo, miren, si habrán visto en el canal, tenemos más de 40 videos sobre Biblia de estudio, diferentes materiales y versiones de la Biblia y todo. Y si hay algo que Dios nos manda en todo es a examinarlo todo. El apóstol Pablo lo dijo: examínenlo todo y retengan lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo potable, el alimento sólido, la palabra de Dios, lo que viene del Señor, lo que es del Espíritu Santo, lo que realmente es lo genuino de Dios para nuestra salvación, para nuestro buen andar y criterio de vida cristiano, pero sobre todo para poder pararnos sobre la roca. No sea cosa que estés construyendo tu casa, tu vida, sobre buenos, digamos, elementos, una buena casa, pero construida sobre la arena. Me explico, ¿no? Sería un gran error construir la casa con muy buenos elementos y materiales, pero sobre la arena. Y la base bíblica tiene que ver
con la roca, construir nuestra vida, nuestro criterio de vida, nuestra vida en el temor de Dios y sobre la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que discernamos, vamos a discernir correctamente todo lo que proviene de Dios y sobre todo lo que no proviene de Dios. ¿Para qué? Para desecharlo, para directamente dejar de lado todo lo que no nos sirva en nuestra vida cristiana. Y a partir de allí, sabiendo que es basura, dejarlo de costado, que se lo lleve el basurero. Y lo que es genuino, atesorarlo en el corazón. Y como bien dice el salmista, y esto me encanta, cuando él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, en el Salmo 119. Y también cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y de eso se trata, vivir una vida comprometida con la santidad de Dios por placer, no tanto por un deber que pesa tanto en el corazón, sino amar a Dios y guardar sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre, como dice el libro de Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Así que espero que te haya gustado el video y no te vayas del canal ni de este video hasta hacerle caso a mis hijos. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponele me gusta. Y dejales un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Y acordate, suscríbete al canal y activa la campanita. Y acordate de compartirlo con tus amigos. Así que hasta el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Que Dios los bendiga muchísimo! ¡Chao! ¡Chao, chao!